Bien, vamos a la segunda parte del programa, tema corrupción. Sin embargo, hay algunos asuntos que se han quedado del segmento anterior. Doctor. Gracias, Andrés. Yo creo que el gobierno nacional ha mantenido una política de confrontación permanente. El presidente de la República semanalmente bulea a los ecuatorianos, a muchos ecuatorianos. Y creo que esa práctica de, diríamos, confrontar con las organizaciones sociales, con la prensa, con aquellos que discrepan con el gobierno. No vivimos precisamente un ambiente en que la oposición y el gobierno, solo la oposición opinan las organizaciones sociales, opinan sectores. El gobierno permanentemente, en definitiva, no tiene las puertas abiertas al diálogo. Y creo que ese es un error estratégico. Estoy de acuerdo que el futuro del país debe ser un futuro de diálogo, pero creo que hay que superar la situación actual de confrontación. Y el gobierno tiene responsabilidad en eso, sin duda alguna. Si el gobierno no es capaz de convocar nunca un diálogo, ese va a ser una de las limitaciones más profundas en el balance de este año. Lo otro es el tema corrupción. Yo creo que en ese tema, el hecho de no tener instituciones independientes, el no tener una fiscalía, una contraloría, un parlamento que tenga una comisión de fiscalización que realmente fiscalice la acción del gobierno, limita la transparencia del proceso contractual y en general limita la gestión de gobierno. Se creó una estructura que permite justamente estos temas de escándalo. Yo creo que el hecho de tener no tener división de poderes del Estado, de tener una justicia subordinada, de tener los poderes copados por la fuerza política mayoritaria, impide, desde luego, que exista transparencia en todo el proceso. Y facilita también a aquellos que quieren beneficiarse. Pero además tienes un elemento adicional. El gobierno lanza una consulta popular que dice que los candidatos que tengan fondos en paraísos fiscales o cuentas en paraísos fiscales deben devolver esos dineros o no tenerlos en paraísos fiscales sería la figura exacta. Sin embargo de eso, y se plantea además un pacto ético, sin embargo de eso, el gobierno no transparenta ni permite la fiscalización de su propia acción. Es decir, el gobierno corre el gran riesgo de que se sataniza a sí mismo. En un momento su satanización fue transparencia absoluta. Mentira. Nunca ha habido transparencia absoluta. Y ahora va a ser corrupción absoluta. Es decir, la otra antípoda. En definitiva, fiscalización, yo creo que vamos a enfrentar un proceso electoral donde la corrupción va a ser uno de los componentes porque el gobierno la puso en el escenario y creo que el pacto ético de los ecuatorianos debe ser por transparentar toda la contratación pública, por transparentar realmente los problemas que el país ha tenido en corrupción. Ok, doctor Barrera. Estoy absolutamente de acuerdo. Y me parece que eso podría ser un elemento que atraviese a las personas que obran de bien. Me parece que esto es absolutamente correcto. Yo coincido con muchos de los planteamientos que se han hecho. Hay una convención de Naciones Unidas en relación al combate a la corrupción y se puede perfectamente constituir una comisión que investigue todo, incluso de carácter internacional. Yo sobre eso estoy de acuerdo, pero a todos. Ah, sí, claro. A todos, digamos, hay 10 años de este gobierno. Y tampoco hacer declaraciones de que no se va a atender las denuncias de Odebrecht. Y en otros gobiernos las versiones de Odebrecht, locales han tenido, por ejemplo, 20 años. Entonces, a todos. Yo incluso he planteado cosas. Quienes hemos sido funcionarios públicos, obliguémonos a que se investigue nuestro patrimonio 10 o 15 años después de que hemos dejado el cargo. Yo estoy feliz de que eso se haga. Porque esto es como la gordura, uno no puede ocultar. Que se haga eso. Que establezcamos mecanismos que consoliden la autonomía de las funciones. Estoy completamente de acuerdo. Lo que no es bueno para el país es, y insisto, en que tengamos una sospecha, digamos, sobre todo el mundo. Porque quien quiera va a ser presidente. Creo que Luis Chiriboga de la FIFA fue candidato social cristiano. ¿Hacemos extensivo eso a Cintia Viteri? ¿Hacemos extensivo a Cintia Viteri? ¿Les parece? ¿O a Enrique? No es así. Una aclaración, yo no soy social cristiano. Bueno, perdón, tal vez fuiste asambleísta por eso, pero a lo que me entiendes la idea, ¿no es cierto? No, pero si nos sacamos los cueros no queda uno, pues. No queda sí, uno, pero es que Andrés, hay gente que obra de bien. El caso de Gustavo. Cuando Gustavo, actuando como ministro de Gobierno, estableció facilidad para iniciar un diálogo político con la guerrilla en Ecuador, resulta que fue linchado. Terrible. Y ahora el presidente Santos acaba de recibir el premio Nobel por resolver un conflicto. Esta es la vida, esta es la historia. Pero en el caso linchado por la oposición y el gobierno, que es lo terrible. Gustavo, pero lo que me parece es que necesitamos un espacio para deliberar y ser capaz de distinguir lo honesto de lo que no es honesto. Totalmente de acuerdo. Diego, por favor.
Absolutamente de acuerdo, plenamente convencido de que la lucha contra la corrupción tiene que ser una plataforma ética, ciudadana, que supere las esferas de lo político. Y efectivamente, cuando en el gobierno nacional, en el gobierno del cual somos parte, estallan casos de corrupción, yo creo que la primera reacción que uno tiene es vergüenza. ¿Cómo no le va a dar vergüenza a uno que está actuando responsablemente, que está vinculándose en la política, tener que ser parte, digamos, o integrar un gobierno en el cual suceden estos casos? Pero la vergüenza solo se puede curar con honestidad y con firmeza. Y creo que el rol de las instituciones, llámese Asamblea Nacional, Fiscalía, Contraloría, tiene que ser establecer las responsabilidades y que la sanción sea lo que la ley establezca. Pero sí también hay que observar, aquí hay una matriz mediática, ¿sí?, llamada corrupción, que es un manto que cubre a todos los gobiernos que están por fuera de los lineamientos del consenso de Washington, es decir, de los gobiernos que de una u otra manera han planteado un esquema económico distinto. ¿Acaso en Colombia no hay corrupción? ¿Acaso en Perú, en Chile? ¿Por qué mágicamente Bolivia, Venezuela y Ecuador se han convertido en los polos de la corrupción latinoamericana? Eso llama la atención. ¿Por qué la denuncia de Panama Papers no tiene a un solo ciudadano estadounidense entre sus integrantes? ¿Por qué el caso Odebrecht se dice como que si el Ecuador, el Estado ecuatoriano, recibiera el soborno? Se ha pagado al Ecuador, se pagó a un funcionario. A ese funcionario hay que sancionarlo. Bueno, entonces, hay que investigar. Esos son los temas. Se debe establecer responsabilidades en ese caso, claro. Y me parece, Enrique. solo termino diciendo, que el 2017, efectivamente, el febrero de 2017 será un punto de inflexión en el cual la ciudadanía debe apostar no solamente por un nuevo plan de gobierno, un plan de gobierno que, modestia aparte, creo que el de la Revolución Ciudadana le lleva de largo a los demás, un punto de inflexión respecto al procesamiento de los temas, porque sí me parece que es bastante complicado que la corrupción se quiera luchar desde los titulares de los medios. Perfecto.